Y llegamos a la última etapa de la filosofía antigua, la cual suele denominarse neoplatonismo por su conexión con el legado platónico. Aunque, tengo que advertir aquí, esta denominación es más bien un capricho historiográfico del siglo XIX, que sirve como una forma de separar la interpretación del pensamiento de Platón antes y después de Plotino. Y es que si tenemos que hablar de la obra de Platón, no debemos perder de vista que su academia funcionó de varias formas desde el año 387 antes de nuestra era hasta el año 529 de nuestra era, cuando el emperador Justiniano prohíbe la enseñanza de cualquier filosofía que no se alinee con el cristianismo. Así que, en definitiva, cuando hablamos de neoplatonismo, podríamos hablar de un conjunto amplio de personajes, de entre los cuales Aristóteles tendría que ser el primer neoplatónico. Sin embargo, la forma en la que se estudia la filosofía nos dice que no, que en realidad Aristóteles terminó por ser tan diferente a Platón, y con los siglos más trascendente además, que es mejor hacer un capítulo aparte para él, y dar un salto así hasta Plotino, aunque para ello transcurrieran más de 600 años después de la muerte de Platón, un periodo tan extenso que con cierta razón le ha hecho merecedor del término neoplatonismo. Plotino nació en Egipto en el año 204 de nuestra era. Viajó extensamente por Oriente, conoció Persia y la India, y luego se asentó en Roma en una de las épocas más inestables de su existencia, en la que, según Bertrand Russell, el ejército había llegado a tal noción del poder que ponían y quitaban emperadores a cambio de dinero, lo cual los distraía de sus funciones esenciales, abriéndole las puertas a incursiones de los persas y los germanos. Además, aquellos años estuvieron marcados por la peste, la cual redujo a una tercera parte la población del imperio. Lo que hay que destacar de esta época era el clima de incertidumbre y pesimismo que se vivía en Occidente, que hacía que los cristianos empiecen a pensar en este mundo como un mundo lleno de penurias, que no es sino una prueba para llegar a la felicidad en el más allá, una idea que luego desarrollaron profusamente en la Edad Media, y que los no cristianos encuentren en la metafísica una forma de esperanza que les trajera ideas más reconfortantes que las que podrían ver a simple vista, y así volcarse a una concepción extraterrenal. En fin, Plotino era un aristócrata muy importante en su tiempo. Fue amigo del emperador Gordiano III hasta su asesinato, y luego maestro y favorecido del emperador Galieno, que parece que en un principio había dado permiso para que funde una ciudad, que sería ni más ni menos la materialización de la República de Platón, a la cual Plotino le quería poner, y no te vayas a reír de tanta originalidad, Platonópolis, aunque luego, ciertamente, Galieno parece haber desistido de apoyar este proyecto. En fin, la cosa es que la obra de Plotino, recopilada bajo el nombre de Enéadas por su discípulo Porfirio, fue la base sobre la cual se asentó el cristianismo para dar el primer sustento filosófico a su fe, hasta que luego, en el siglo XIII, se volcaron al aristotelismo. La cosa es que en la metafísica de Plotino, según Julián Marías, hay dos caracteres capitales: su panteísmo y su oposición al materialismo. Plotino afirma que existen tres tipos de sustancias o seres reales, o hipóstasis: lo uno, el nous y el alma, en ese orden y en esa jerarquía. Empecemos por lo uno, que al mismo tiempo es el ser, el bien y la divinidad. Pero no te vayas a creer que este uno es un ser personificado o un dios creador como tal. Y es que el mundo, para Plotino, no ha sido creado por lo uno, sino que se emana de lo uno, siendo a su vez parte del mismo uno. Para explicar esto, Plotino se vale de una hermosa metáfora con la que compara lo uno con un foco luminoso. Lo uno es una fuente de luz que se esparce y se difunde por el espacio, disminuyéndose progresivamente, luchando contra la tiniebla y extinguiéndose poco a poco. En su último resplandor, y ya al apagarse lo uno, ya casi entre la sombra, la luz se vuelve materia, o más bien lo que conocemos como materia. Pero esta materia siempre es luz, y siempre es de la misma naturaleza del foco único, solo que ha pasado por una serie de grados en los que se ha ido debilitando y atenuando de infinitas formas hasta terminar en la nada. De modo que Plotino halla el origen del mundo en sí mismo, no como algo que se crea a partir de la nada, sino como algo que es, sin predicados, o mejor dicho, que está continuamente emanándose a sí mismo,
con lo cual concilia el viejo desacuerdo entre Heráclito, que decía que todo fluye, y Parménides, que decía que todo es uno, que todo es perfecto, es inmóvil y que no cambia. Pero Plotino continúa con su jerarquía ontológica, que poco a poco estoy seguro que le vas a encontrar una forma que te va a resultar bien conocida. Plotino dice que después de lo uno existe el nous, que es traducido comúnmente como el espíritu. Pero espíritu no entendido como lo que entendemos comúnmente, ya que en griego el término estaba enlazado con el de la inteligencia. Por eso es que algunos autores, en lugar de espíritu, emplean como sinónimo conciencia o mente. La cuestión es que el nous procede de lo uno y sigue siendo lo uno en cierta forma, pero es como un punto medio consciente que es capaz o de alejarse de lo uno, en tanto se vuelca a la realidad sensible e ilusoria o aparente que recrean los sentidos, o también es capaz de ser consciente de que es parte de lo uno siempre que le pueda dar la espalda a los sentidos y percibir su origen verdadero. Si seguimos con la metáfora de la luz, el nous es la parte de la luz que está a punto de ser degradada y que es un punto medio entre la fuente de la luz y la nada. Por lo tanto, puede ver su origen y también las ilusiones del mundo sensible, que sería la parte del espectro de la luz que se va degradando hasta desaparecer. Luego del nous, la tercera realidad es el alma, que en grado de jerarquía es la sustancia más baja y por tanto la menos universal. Veámoslo así. Lo uno es el todo, el nous es el punto medio de conciencia y el alma sería lo particular, o si lo deseas poner en términos más o menos mundanos, sería la personalidad de cada ser, de modo tal que el alma en Plotino en la muerte se funde con el nous y pierde sus características diferenciadoras, dado que tras la muerte se depura y se eleva a un nivel superior. En fin, el alma, como es el nivel más bajo, está entre el nous y la nada, y recrea por tanto el mundo de los sentidos, generando imágenes más y más particulares en una suerte de idealismo que nos recuerda bastante a Platón cuando decía que el mundo de las ideas es el mundo real y que el mundo de los sentidos es solo una mala imitación de este. No obstante, Plotino no desdeñaba el mundo sensible, o lo que el alma plasma para utilizar sus palabras, sino que decía que este era un mundo bello, solo que menos puro que el mundo intelectual. Memorex. Ya que este pensamiento se origina en Platón, debemos considerar que la concepción de lo real no es la misma que en Aristóteles, que decía que la realidad existe al margen de quien la piensa. Y es que en Platón como en Plotino, la realidad solo existe en quien la piensa, razón por la cual dice que el alma es la que recrea o plasma la realidad. Con la diferencia de que Plotino, distanciándose de Platón, no cree que el alma es la que se haya caído del mundo de las ideas a un mundo malo y engañoso, sino que sigue siendo parte del todo o de lo uno. Con lo cual, a mí en lo particular, este pensamiento me suena un poco más convincente que el platónico. Ahora, si ya lo has podido intuir, esta es la base cristiana de su concepción de la Divina Trinidad, adaptada, claro está, bajo sus propios códigos, donde Dios Padre sería el equivalente de lo uno, el Espíritu Santo sería el equivalente del nous y el alma sería el equivalente del Hijo, siendo los tres una unidad. Pero ojo aquí que esto lo digo más como un dato histórico para contextualizar. Plotino ciertamente no era cristiano y de hecho estaba muy lejos de serlo. Sin embargo, luego, a través de Agustín de Hipona, muchos de sus principios fueron empleados como herramientas filosóficas para la teología, bajo el principio medieval de que la filosofía es sierva de la teología. Por su parte, el neoplatonismo, o como dijimos, la influencia platónica después de Plotino, también llegó a Egipto y ahí se estableció en lo que hoy se conoce como la Escuela de Alejandría, cuyos representantes más famosos son Sinesio de Cirene, Olimpiodoro el Joven e Hipatia de Alejandría, de los cuales lamentablemente quedan muy pocos textos debido a las sucesivas destrucciones que sufrió la Biblioteca de Alejandría. Pero lo interesante del caso es que en estas tierras, dado que era un puerto y una ciudad muy comercial entre los siglos III y VII de nuestra era, fue un lugar de sincretismo cultural, donde el neoplatonismo se fundió con las ideas de Aristóteles, el gnosticismo y el cristianismo. Hubo muchos exponentes del neoplatonismo, pero quiero mencionar, además de Plotino, a dos más: Plutarco de Atenas y Proclo. Con lo cual, este capítulo lo puedes recordar como el PPP. Ok, mal chiste. Bueno, Plutarco de Atenas fue el que restauró la Academia Platónica en Atenas, como una iniciativa privada. Y esta academia, más no la que fundó Platón, fue la que funcionó hasta el año 529. Una propuesta interesante de Plutarco fue que proponía, como algunos de sus contemporáneos, el estudio de Platón junto con el estudio de Aristóteles.
Sostenía que existe un alma y un cuerpo y que el alma está unida al cuerpo por los lazos de la imaginación, incorporando así elementos de la teoría del conocimiento de Aristóteles en la dialéctica platónica. Pues recordemos que en Platón el conocimiento solo era recordar la vida del alma en el mundo de las ideas. En Plutarco, en cambio, la imaginación es la que produce el conocimiento a partir de los sentidos. Proclo, por su parte, puede considerarse como el portavoz del neoplatonismo trasplotino, y es que tiene una interpretación bastante interesante de lo uno, el nous y el alma, la cual resulta más gráfica y sirve mejor para fines teológicos que filosóficos. Con lo cual, además de sus comentarios a los diálogos de Platón, se le suele destacar como obra principal los elementos de la teología, que es un compendio de 211 proposiciones donde expone los pilares del neoplatonismo, empleando el término teología como el estudio de los primeros principios de las cosas. En fin, así termina esta primera parte en la historia de la filosofía, que es la filosofía antigua y la influencia de lo que con propiedad se puede denominar la filosofía griega. Así, en adelante, el enfoque va a ser completamente distinto. No diría yo más oscuro o más pobre, como se sugiere a veces cuando se afirma que la Edad Media fue un retroceso, porque esta más bien sería una idea moderna. Y es que en lo que concierne a la filosofía después del neoplatonismo, diré que es un nuevo comienzo, una nueva concepción filosófica hecha por una sociedad emergente, que si bien es sucesora de algunas cosas de la cultura grecorromana, no es exactamente lo mismo. Tampoco lo fue la antigua Grecia tras la Edad Oscura, razón por la cual quiero que tengas presente esto en adelante para comprender lo que se viene, porque en sí es un poco heavy. Si este video te gustó y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para que estés atento siempre a todas las notificaciones. De manera especial te quiero pedir que te des una vuelta por el Patreon del canal y veas la posibilidad de aportar, porque ciertamente estas son épocas un poco complicadas. Quiero agradecer a los Patreon del mes de mayo y también a los miembros del canal. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.